dónde nos quedamos. Vimos el 157, ¿verdad? El 157 bis tocaría, Linda. Ah, vaya, muy amable, gracias. Bien, vamos a ubicarnos en el artículo 157 bis. Linda. Sí, Leslie. Pues nos quedamos, toca el 158 bis. Ya vimos el 157. Ya, bis. Linda. Sí, responsabilidad de conductores. El bis todavía a mí me parece que nos falta. Sí, No, sí, es sí. que el 157 tiene un bis. Sí, ya lo vi, Linda. Es que tengo marcado el 158, que fue el último. Ah, ya. Bien, creo entonces, que ese solo se adelantó un poquito ahí a explicar algo. Sí, el 157 bis sigue siendo delito de responsabilidad de conductores, lo único que varía es el artículo. El fundamento es distinto. Entonces, señala quien conduzca un vehículo de transporte colectivo sin que se le haya autorizado la licencia de conducir respectiva será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año y multa de 3,000 a 5,000 quetzales. El empleador propietario, el responsable de la dirección de la empresa, si se trata de persona jurídica que emplee conductores de vehículos de transporte colectivo a quienes no haya autorizado la licencia correspondiente, serán sancionados con el doble de la pena señalada en el párrafo anterior. Aquí señala que toda persona que conduzca un vehículo de transporte colectivo, llámese bus, camión, todos aquellos que tienen placa comercial, si no tiene la licencia para conducir dichos vehículos, va a incurrir en el delito de responsabilidad de conductores, solamente que el artículo va a ser el 157 bis. Y aquí no solamente se va a sancionar al piloto, a quien maneje ese vehículo de transporte colectivo, sino que también se va a sancionar al propietario del vehículo o al responsable de la dirección de la empresa, en el caso de que fuera una persona jurídica. Por emplear conductores que no cumplen con los requisitos, y en este caso el principal, que es el no tener la licencia correspondiente. Quienes han leído el reglamento de tránsito o la ley de tránsito, ahí se encuentra regulada qué vehículos debemos de conducir con qué tipo de licencia. Entonces, en el caso de los vehículos colectivos, pues está la A y la B, que es ahora la semiprofesional, ¿verdad? Pero imagínense que un piloto de un microbús que transporta personas tenga una licencia tipo C, entonces no sería la correcta, no sería la que estaría autorizado para que él conduzca transporte colectivo. Y abajo, como señalaba, se va a sancionar al empleador, al propietario del vehículo, encargado de la empresa o director de la empresa. ¿Alguna pregunta? El artículo 158 regula el delito de responsabilidad de otras personas. Se impondrá multa de 1,000 a 5,000 quetzales y será sancionado con prisión de 1 año quien pusiere en grave e inminente riesgo o peligro la circulación de vehículos mediante el derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables, mutación o destrucción total o parcial
de la señalización o por cualquier otro medio, o no restableciendo los avisos o indicadores de seguridad de la vía por circunstancias necesarias, cuando por circunstancias necesarias debieron ser interrumpidos o removidos. De igual manera, se sancionará con dicha pena a quienes creen retornos viales o realicen cualquier recorte a los arriates centrales de las carreteras CA, RN, RD, sin que medie autorización de la Dirección General de Caminos, así como los incitadores de colocación de túmulos, toneles u otros obstáculos en las carreteras del país sin autorización de la relacionada dirección, o quienes con sus actos impidan el retiro de los mismos. Es decir, que hay una sanción, hay un delito que se le puede imponer a todas aquellas personas o a aquella persona que coloquen en las carreteras del país y pongan en riesgo o peligro la circulación de vehículos, el derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables, le hagan algún recorte a los arriates, creen retornos viales, o bien dañen la señalización que existe en las carreteras. Creo que esos indicadores de seguridad de la vía, creo que son esas cositas que como abultaditos que ponen, ¿verdad? O esas líneas que cuando uno pasa van regulando la velocidad del vehículo. Supongo que esos son los indicadores de seguridad. Entonces, cualquier persona que los quite o que en determinado momento habían que ser removidos y no los removieron, entonces también va a incurrir en el delito de responsabilidad de otras personas. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, Ligda. Buenas noches. SCARN y RD, ¿qué significa, Ligda? Disculpe. Fíjese que esos son los nombres de las carreteras. Puede ser, yo no estoy muy enterada, pero parece ser, por ejemplo, la CA creo que es carretera centroamericana. Pero permítame, voy a buscarlas, pero sí son zonas iniciales con las que se identifican las carreteras. Es como por departamento, Ligda, por ejemplo, las de aquí. Son RPT en algo, por decirlo así. Sí, digamos, pienso que esa carretera CA ha de ser las que hacen conexiones con el resto de países, pero vamos a ver. Ah, bien, pero la CA, que es alguien que sepa ahí de carreteras. Porque, Espéreme, Ligda, ahorita le digo. A ver. Bien, aquí le voy a busqué una que dice CA-9, norte o ruta al Atlántico. Es la única vía de comunicación que lleva a la costa atlántica del país, por lo cual su importancia es extrema, dice, puesto que es puerto de entrada, bueno, para el turismo. Entonces, me imagino que es una identificación, yo estoy equivocada, dice Centroamérica. Vamos a ver aquí.
Ahí CA-9 Sur, dice que es de Villanueva, la que entra para Guatemala. ¿Cuáles son las carreteras CA? Carretera también llamada. Bueno, aquí señala una CA-1, que es una carretera panamericana, es la que une a todos los países del hemisferio occidental del continente americano. Entonces vamos a decir que son, me imagino que las iniciales identifican el tipo de carretera. Pero vamos a ver. La RN dice que son calles como que son calles. Ya tengo entendido que rehenes, siempre son rutas nacionales. Rutas nacionales. Nacionales, sí. Cuando uno va en el mapa, normalmente cuando uno va de viaje, siempre le marca RN, ruta nacional, y el mapa va marcando que es la ruta nacional. Porque como hay distintas calles, pero la ruta nacional son las que marca el mapa. Digamos, las principales, ¿no? Como la carretera. Sí, es exacto, como cuando usted va, por ejemplo, digamos, a Quiché, si se va aquí por Chile, le marca la ruta nacional y después la marca para el mapa. Así como ese ejemplo que mandé ahorita, mira, la carretera CA-13 de Puerta del Cielo. Y después menciona el kilómetro tal, ¿verdad? El kilómetro. Sí, entonces, para una ilustración, Oscar, tendría que ser, digamos, cómo se identifican las carreteras o las rutas en el país, ¿va? Es una forma de identificar, digamos, son rutas principales, porque aquí ya directamente las señalan, como dice como dice ahí César, va mejor explicado, mire, Eligda. Carretera entre kilómetros, caserío, Puerta del Cielo, metros, frontera, sí pues. Sí, prácticamente son identifican las iniciales que identifican el tipo de carretera o las rutas principales, me imagino, ¿no? Ruta nacional, la RD es ruta departamental, y en esas carreteras, digamos, la colocación de túmulos, ¿no? Es como ir de aquí al Naranjo, esa ha de ser ruta, a ver si será ruta OCA, no sé qué sea ese tipo de carretera, pero prácticamente cualquier carretera principal, estamos hablando que comunica un departamento con otro, el colocar estos obstáculos van a incurrir en delito. No es lo mismo, ayer preguntaba este muchacho Tena, no se me olvida el nombre, en cuanto a unos túmulos que colocó un vecino por donde él vive, y eso pues ya corresponde, como es área rural y la carretera es de terracería y es una de las calles de ahí del lugar, entonces ahí corresponde la autorización en determinado momento a la municipalidad, ¿verdad? Estas carreteras, tal como lo señala el artículo 158, tiene que ver la Dirección General de Caminos la que dé la autorización para hacer
si es permitido las cosas que se quieren hacer en la carretera. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. Tenemos el artículo 158 bis, que señala el delito de explotación ilegal del servicio de transporte público, colectivo, urbano o extraurbano de personas, quien sin haber llenado todos los requisitos establecidos en la legislación sobre la materia y sin contar con autorización correspondiente, explote en cualquier forma el servicio de transporte público colectivo de pasajeros o de carga, será sancionado con multa de 10,000 a 100,000 quetzales y en caso de reincidencia, además de la multa, se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Ahí está, mire, Oscar, la compañera Leslie ya le ubicó cómo se denominan o cuáles son las carreteras cuya iniciales están descritas en el artículo anterior. Gracias, Leslie. En el caso del artículo del delito de explotación ilegal del servicio de transporte público, colectivo, urbano o extraurbano de personas, ¿cómo es que se da? ¿Cómo es que se constituye el delito? Bueno, una persona viene y compra 5 buses y lo mete a trabajar. Tengo entendido que, digamos, para meter a trabajar a un bus de transporte extraurbano o colectivo, tenemos que comprar, sí, los buses piratas sin línea. Para que sea legal, tenemos que primero pertenecer a una cooperativa. Segundo, que tenemos que tener una línea, comprar la línea y otros requisitos, ¿verdad? Pero tal como lo dijo Levin, son aquellos buses piratas sin línea que solo se meten a trabajar y no tienen ninguna autorización por el ente encargado. Entonces, prácticamente, ante los registros es inexistente esos buses, pero los buses físicamente están trabajando, no tienen autorización para trabajar. Por eso señala aquí que es explotación ilegal, porque no están autorizados por el ente encargado, el ente competente, para poder funcionar como transporte público, colectivo, urbano o extraurbano de personas. Y hay muchos que trabajan así, ¿va? Porque lo que representa el tener una línea, el comprar una línea es un dineral, ¿no? Más lo que tiene que gastar uno en la compra del vehículo, pero así son las cosas, son cuestiones legales que debe de cumplir uno para trabajar correctamente y no incurrir en el delito que está regulado en el 158 bis. ¿Alguna pregunta? Bien, el segundo párrafo señala que en el primero el sindicado o el imputado va a ser quien, sin llenar los requisitos establecidos en la ley, ponga a circular o explote cualquier transporte colectivo de transporte público, urbano o extraurbano. En la segunda parte del artículo, en el segundo párrafo, aquí está señalando al funcionario o empleado público
que recibiendo alguna recompensa o haber fijado un precio, extiende la autorización para funcionamiento de esos vehículos, de esos transportes para prestar el servicio sin haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley. Y aquí pues tendrán una multa de 5,000 a 50,000 quetzales y en caso de reincidencia se les aplicará prisión de 1 a 3 años más la multa. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, vamos a dejar aquí lo que es el bien jurídico tutelado de la vida y la integridad de la persona. Al llegar al título segundo, ya vamos a cambiar de ese bien jurídico tutelado y ahora es el honor el bien jurídico tutelado. Entonces, el primer delito estipulado o regulado dentro del bien jurídico tutelado del honor, en el título 2, es el delito de calumnia, que está regulado en el artículo 159. Señala aquí que es calumnia la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. El responsable de calumnia será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 50 a 200 quetzales. Entonces, la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio, ¿cuáles son esos delitos? ¿O a qué se le llama procedimiento de oficio? Pues son todos aquellos que llevan una acusación o que realizan una investigación a través del Ministerio Público. Esos son los de procedimiento de oficio. Tenemos el homicidio, tenemos el robo, el asesinato, el hurto, y otros delitos contenidos en el Código Penal que pueden enmarcarse en los procedimientos de oficio. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta cuestión de la calumnia? O sea, yo puedo señalar a alguien, voy a señalar a Elvis. Elvis, yo vengo y voy a presentar una denuncia al Ministerio Público y acuso a Elvis de haber sustraído un teléfono celular. La que está posiblemente cometiendo delito de calumnia soy yo, al señalar a Elvis de la comisión de un delito que da lugar a procedimiento de oficio. Entonces, el artículo 160, que regula la veracidad de la imputación, señala que en el caso del artículo anterior, el acusado de calumnia quedará exento de toda responsabilidad penal, probando la veracidad de la imputación. ¿Quién es el que debe de ser veraz en la imputación? ¿Quién debe de probar que es cierto la imputación de Elvis? El señalar a Elvis del delito de robo. El MP. El juez, dependiendo de las pruebas presentadas por el Ministerio Público. ¿Alguien más? Vean bien lo que dice el 160. En el caso del artículo anterior, el acusado de calumnia quedará exento de toda responsabilidad penal,
probando la veracidad de la imputación. Si bien es cierto, volviendo al ejemplo, yo presenté una denuncia en contra de Elvis. Como es perseguible a través del procedimiento de oficio, le corresponde al Ministerio Público realizar las investigaciones. Si yo tengo pruebas, las debo de aportar. Entonces, si la investigación realizada por el Ministerio Público a través de los medios de prueba se comprueba que Elvis sí sustrajo un teléfono celular, yo no puedo ser acusada de calumnia. Porque el Ministerio Público probó que era cierta mi denuncia. Ahora bien, si a través de la investigación del Ministerio Público y ante la falta de los medios de prueba que yo pueda presentar como denunciante, se establece que Elvis no tiene ninguna responsabilidad en la sustracción del teléfono, ¿quién sería quien debe de presentar una acción por calumnia en mi contra? Sería Elvis en este caso, Linda. Así es. Y esto, digamos, estos delitos cuyo bien jurídico es el honor, lo que la calumnia, la injuria y la difamación son delitos de acción privada. ¿Qué significa esto? Que solamente la persona agraviada, la persona que se ve afectada, debe de presentar, no denuncia, sino que se llama querella ante el tribunal de sentencia, porque son delitos de acción privada. Esto no es que vaya la persona y presente su denuncia en el Ministerio Público. Esto tiene que ir directamente al tribunal de sentencia para presentar su querella. Chicateri. Catherine. Bien, entonces, en este caso, Elvis viene y presenta querella en mi contra por el delito de calumnia, en virtud de que la sindicación que yo le hice en el Ministerio Público por sustracción de un teléfono no fue probado y por lo tanto no es responsable penalmente él. Entonces se inicia el proceso a través de una querella ante el Tribunal de Sentencia y ahí se va a llevar el proceso para determinar si me condenan o no por el delito de calumnia. En el artículo 161 regula lo que es el delito de injuria. ¿Cómo vamos a diferenciar la calumnia de la injuria? En la calumnia la sindicación es por delito o delitos y la injuria es toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito, menosprecio de otra persona. Es un señalamiento que va a afectar la imagen de la persona. La va a denigrar,
la va a deshonrar o desacreditar. Los seres humanos tendemos muchas veces a realizar eso. A veces decimos, bueno, mire, aquella mujer, con el perdón de la palabra, esa mujer es una puta. Anda puteando con todo el mundo. Ese es un descrédito, es una deshonra y es un menosprecio. Porque la mayor parte de veces nos equivocamos. Cuando hacemos esos señalamientos nos equivocamos. Aunque a veces sí resulta cierto, ¿va? Pero tampoco tenemos nosotros por qué decirlo, porque nos podemos ver involucrados en un proceso penal. Entonces, si yo vengo y hablo mal de alguien y digo, ay, esa mujer tiene marido y yo la vi ayer, como a eso de las 6 de la tarde, en un hotel, saliendo con otro hombre. Sí, exactamente. Entonces, vengo y lo digo con un grupo, ¿no? Pues puede ser que se lo diga a ustedes. Ah, fíjense que vi a una compañera en tal lugar, saliendo con 2 hombres, vamos a decir, de un hotel. ¿Qué sé yo qué estaba haciendo la compañera con los 2 hombres adentro del hotel? A lo mejor estaban realizando casos de penal o de civil, qué sé yo, estudiando, o ahí trabaja. Hay muchas cosas, ¿no? Pero la lengua es mala. Entonces, resulta que en este caso el artículo 162, que habla de la exclusión de prueba de veracidad, señala, al acusado de injuria no se le admitirá prueba sobre la verdad de la imputación. Entonces, aquí, ¿quién tiene que probar que esa compañera con esos 2 hombres no estaban haciendo nada en el hotel? Que ellos salieron porque, bueno, como les digo, fueron a estudiar, qué sé yo, necesitaban un tiempo para hablar y en su casa no los dejaban, había mucha bulla y tenían tanto tiempo sin verse. ¿A quién le corresponde probar la veracidad de esa sindicación? Necesito que analicen bien y participen, porque si no, no estamos haciendo nada. Buenas noches. Buenas noches, Kevin. Yo pienso y sería la persona afectada la que debería probar lo que estaba haciendo, pues. ¿Qué más? Si no, sí, diga, Kevin. Le voy a dar la respuesta después de la participación de alguno u otro compañero, unos 2 compañeros más. Buenas noches. Buenas noches. Considero que, pues así como indicaban los compañeros, tanto como el que está prácticamente levantando, ¿verdad? Eso, o calumniando o injuriando, tanto como la persona agraviada, considero que tienen que también tener sus pruebas, ¿verdad? Al momento de llevar prácticamente o querer resolverlo, porque tanto el que supuestamente vio
como el otro va a decir, ¿verdad? Yo no estaba haciendo eso, ¿verdad? Pero ambos tendrían que tener pruebas, considero, no sé. Ligda, buenas noches. Buenas noches, Elvis. Ligda, aquí podría el que tendría que, como le dijera yo, el acusado, aquí no le permiten que presentar pruebas. O sea que él no puede decir que es cierto lo que estaban haciendo. O sea, tendría que ser la persona afectada. ¿Alguien más? La persona afectada tendría que demandar a la persona que la está difamando, ¿verdad, Ligda? Pero si yo sé que estoy haciendo algo malo, o por ejemplo, si yo sé que la persona me vio y lo dice, entonces, ¿qué me correspondería hacer ahí? Por decirlo así, pienso yo de que ni ella ni yo tenemos derecho a difamarnos, pues. O sea, ninguna persona tiene el derecho de juzgar la vida de la otra persona. Pero en todo caso, si yo me siento afectada y yo la demando, pero si ella presenta pruebas, entonces, ¿cómo procedería ahí el caso? Bien. Sería el tribunal. Bien, veamos. La calumnia en cuanto a la veracidad de la imputación es distinta a la veracidad de la injuria y no lo regula el artículo 160 en el caso de la calumnia y el 162 en el caso de la injuria. En la calumnia, el obligado es el acusado, el que tiene que presentar las pruebas para probar si es veraz, si es verdad lo que él está manifestando, acusando a fulano de la comisión de un hecho delictivo. En el caso de la injuria, es el agraviado, es la parte afectada la que tiene que tener esa prueba para para verificar la verdad. Pues aquí en este caso tal vez no la verdad de la injuria, ¿no? Pero digamos, una persona que le dice, digamos, me voy a poner yo de ejemplo, yo vine y hablé mal de la compañera. La compañera tendría que demostrar que no es cierto lo que yo estoy diciendo. Tendría que demostrar que ella iba por otra o salió de ese hotel o permaneció en ese hotel con esos dos hombres por razones distintas a las acusaciones que yo le estoy haciendo. Entonces, hay un cambio en cuanto a la verificación o a la verdad de los hechos. En cuanto a si se da la calumnia, corresponde al acusado. Y si se da la injuria, corresponde al afectado, al agraviado, al ofendido. Probar que los hechos que está señalando o que estoy señalando yo no son ciertos, son falsos, para que pueda proceder esos delitos. Porque tal como lo dije en el señalamiento, en el caso del ejemplo con Elvis, si los señalamientos de la comisión de un hecho delictivo en contra de Elvis no son ciertos, no hay responsabilidad de él en la comisión del delito, entonces Elvis puede proceder a través de una querella ante el Tribunal de Sentencia a querellarme por el delito de calumnia. Y en el caso de la injuria, si yo estoy diciendo la verdad que la compañera junto con esos dos hombres estaban haciendo muchas cosas menos estudiando,
o lo que yo manifiesto es cierto, no procede la injuria. Pero si ella puede probar que yo estoy mintiendo, que yo estoy falseando esos hechos, entonces ella sí puede proceder a través de una querella ante el Tribunal de Sentencia a querellarme por el delito de injuria. ¿Alguna pregunta? No, licenciada. Diga, disculpe. Diga, Oscar. En, en este caso, ¿cuál es la diferencia entre querella porque tengo entendido que querella es como un tipo de denuncia también, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre querella y una denuncia? Bueno, prácticamente es el nombre y ante quién se plantea, ante el órgano de quien se plantea. Bueno, en el caso de estos delitos de acción privada, en el cual solamente pueden ser procesado, vamos a decir así, una persona por estos delitos, solamente se va a iniciar a través de esa querella, esa petición que hace la parte afectada. Yo no tengo mi código procesal penal aquí, pero permítame un momentito. En el Código Procesal Penal hay una división de delitos. Hay de acción pública a instancia particular, los delitos de acción privada, que están estos, ¿qué otros hay? Es que no tengo a mano. Y ahí está la división de los delitos. Por ejemplo, los de acción pública, pues son los que lleva el Ministerio Público. No tiene por qué, para seguir un proceso o para iniciar el proceso, no tiene por qué, digamos, bueno, inicia a través de una denuncia y el Ministerio Público tiene la obligación de concluir con esa investigación. En los delitos de acción pública a instancia particular, el Ministerio Público puede iniciar la denuncia, pero siempre y cuando se apersone la parte afectada. Si la parte afectada no se apersona al proceso, el Ministerio Público no puede seguir una investigación. Y los delitos de acción privada, que son los que se plantean a través de una querella ante el Tribunal de Sentencia, están estos delitos y hay otros que si ustedes tienen su código procesal penal, lo pueden revisar, están al principio, no sé si son el 20 algo por ahí. Fíjese, bueno, aquí dice que la querella es la expresión de la voluntad de la víctima o ofendido o del legalmente facultado mediante el cual manifiesta, expresa o tácitamente al ministerio. Bueno, aquí dice al Ministerio Público, pero no es así, sino que es directamente ante un tribunal de sentencia. Pero prácticamente es una petición en la cual la persona se ha ido, solicita que se le resuelva a través de un procedimiento de acción privada
una ilegalidad que le fue cometida, puede ser a través de una calumnia, una injuria, una difamación u otro delito que esté dentro de los estipulados de acción privada. La denuncia es lo mismo, se denuncia un hecho, una acción, la cual fue hecha en contra del agraviado. Entonces, más que nada es ante quién se plantea. Y los nombres, ¿verdad? Que uno es denuncia y otro es querella. Ahora bien, en ese delito, en el procedimiento de delitos menos graves, también se habla de querella, pero la querella no se presenta ante el tribunal, sino que es lo mismo, es la petición que hace una persona particular a un juzgado de paz para que se inicie un proceso. Entonces, pues ahí estaría la diferencia, Oscar. Gracias, Leida. Las dos acciones, tanto la denuncia o la querella, lo que buscan es la solución al problema, ya sea a través de la comisión de un delito, va, en el cual es agraviado, que se llegue a averiguar la verdad y que se sancione a la persona que resulte siendo responsable. Bien, pregunta Catherine. En la calumnia el acusado debe presentar las pruebas, o quién debe de presentar las pruebas, el acusado. Artículo 160. Y en la injuria es el ofendido. Tal vez no una presentación de pruebas, pero sí debe de dar, tiene que llegar a la verdad para poder, ya sea querellarse o bien que tiene que probar la veracidad de los hechos, mejor dicho así. Y bueno, que probar la veracidad de los hechos puede ser a través de algunos medios de prueba, ¿va? Ah, bien, ya le había respondido Levi. Gracias, Levi. Bueno, entonces, ¿estamos claros en cuanto a la calumnia y la injuria? ¿Qué es cada una y a quién le corresponde tener la veracidad de la imputación o la prueba de veracidad? Así es, Ligda. Sí, Lig. Bueno. Bien. Sí, el querellante lesivo es más bien en delitos de acción pública, cuando se desagravia. Bien, entonces veamos el artículo 163. Injurias provocadas o recíprocas. Cuando las injurias fueren provocadas o recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, eximir de responsabilidad penal a las dos partes o alguna de ellas. Cuando se habla de que son injurias provocadas o recíprocas y el tribunal deberá de resolverla, estamos hablando que hay un procedimiento en el tribunal. Puede ser, la mayoría de estos casos o de estos procesos se resuelven a través de la conciliación, ¿verdad? Citando a las partes y se trata de conciliar. Y en esa audiencia puede ser que se den injurias, ya sea porque una de las partes provoque a la otra,
Bueno, yo no sé si ustedes han estado en algún momento en un pleito de señoras o de vecinos, ¿va? Usted las cita para que lleguen a una audiencia de conciliación y usted les hace ver que solamente se va a hablar de los hechos que denunciaron. Y cuando usted siente, ya llevan una hora, que una le dice es que tú me hiciste, te acordás en tal fecha, y la otra le vuelve a contestar, ah, sí, pero es que tú me dijiste eso, te acordás hace 3 meses. Es interminable los problemas que le sacan a uno esta gente. Hasta cosas que ni deberían de hablar y de enterarse uno, pero sacan y va la hora y ya si usted no le pone punto y final, ahí le puede amanecer y esta gente no termina de estarse señalando. Entonces es lo mismo con esas injurias provocadas o recíprocas, que como una no va a aceptar que la otra gane, entonces se van a empezar a injuriar, ¿no? Es que tú tiras la basura en el terreno baldío, sí, pero tú te ves con muchos hombres en la esquina. Entonces, son injurias que van de un lado para otro y va a llegar un momento en que ya no, el tribunal va a tener que tomar la decisión o el juez va a tener que tomar la decisión de perdonar a las dos o de sancionar a una de ellas. En el artículo 164, pues ya regula el delito de difamación. Lo que no les dije en el caso del delito de injuria y en el delito de calumnia, que estos comentarios que se van a hacer en el caso de sindicar a alguien de la comisión de un delito que den lugar a procedimiento de oficio, se va a hacer con un grupo reducido. Por ejemplo, que yo la sindicación, bueno, en el caso de la calumnia, pues a mí no me basta presentar la denuncia en el MP, vengo y se los digo a ustedes. Estamos hablando ahorita que son 36 compañeros, pues es un grupo reducido. Entonces, quedamos como delito de calumnia. Lo mismo sería del delito de injuria. Se llama difamación porque cuando se provoca la calumnia o se provoca la injuria, se va a hacer ante un número mucho más grande de personas. Se va a hacer a nivel televisión, a nivel radial, a nivel de comunicación escrita. O sea, no va a ser un grupito de 30 y pico de personas, va a ser de 100. Que yo venga en las redes sociales y venga y diga, Elvis Hernández el día tal sustrajo un teléfono celular. Ahí se está cometiendo calumnia, pero al hacerlo a niveles para que lo escuchen o lo lean mucha gente, ya no es, si bien es cierto, la acción se llama calumnia, pasa a ser difamación por la cantidad de gente, porque yo lo estoy haciendo a nivel pues nacional e internacional, ¿va? Dependiendo a quienes tenga yo de amistades en el Face o en otras redes sociales. Entonces, lo mismo sucede que yo hable mal de alguien y venga y lo hago en las redes sociales, donde cuánta gente no se va a enterar. Entonces, aquí no es tanto, aquí señala, hay delito de difamación cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria se hacen en forma o por medio de divulgación que pueden provocar odio o descrédito o menoscaben el honor, la dignidad
o el decoro del ofendido ante la sociedad. Al responsable de difamación se le va a sancionar con prisión de 2 a 5 años. Estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de medios de divulgación grandísimos, ¿no? Las redes sociales. Entonces, se hace que usted desacredite a una persona en las redes sociales, estaríamos hablando de una injuria, pero por los medios que usted está divulgando esa injuria, deja de ser injuria y pasa a ser difamación. Y en el caso de la calumnia lo mismo, ¿no? Es a los niveles de difusión que se va a dar de divulgación. Ahí es donde cambia a difamación. ¿Alguna pregunta? Sí, es que en estos casos la difamación siempre se va a hacer, al igual que digamos, la injuria o la calumnia, si es a menos grupos de personas, se va a querellar cuando se compruebe que lo que dijo esa persona, que la injuria que hizo, la calumnia que dijo o la difamación no es veraz. Entonces ahí se procede a plantear la difamación dependiendo de los medios que se utilizan para la divulgación. Licta, pero ahí ya depende de la persona si lo quiere hacer o no, ¿verdad? Porque realmente en las redes sociales más le tiran a la gente política y ellos nunca proceden con la persona del perfil que publica las cosas. No, es que recuérdense que las críticas que se le hacen a los señores, a los funcionarios públicos, de alguna manera no pueden ser, no pueden iniciarse proceso porque son figuras públicas. Entonces son críticas supuestamente que se les hace. Pero les voy a poner un ejemplo. Yo no sé si vieron hace un tiempo en el puente había, si usted se sentaba a la orilla, ese pedazo de cemento que hay al salir de la torre o de los comerciales, de los centros de los establecimientos comerciales que hay ahí en Mayamol. Había una carpeta grandísima sobre el puente que señalaba a una mujer de haberle quitado el esposo a otra, algo así. Y decía nombre. Entonces, bueno, si es cierto, pues ahí no procede calumnia, no procede injuria, y mucho menos, bueno, en este caso sería difamación, ¿va? Porque cuánta gente no pudo haber visto ese anuncio o ese letrero. Pero digamos de que no sea cierto. De que no sea cierto. Ahí puede proceder la afectada. Sí, o sea, si son ciertas, pues ahí no hay para dónde, ¿no? Que la afectada diga, o de quien se esté hablando de forma negativa diga, ay, sí voy a presentar querella por difamación en contra de la mujer de con el que ando. Sería poca vergüenza, ¿verdad? Pero digamos que no sea cierto, que no sea ella. Que ella solamente sirviera de, disculpen la expresión, de tapón de la otra, de la amiga que sí era la que andaba con el hombre, ¿va? Entonces ahí sí puede proceder. En el caso de la injuria, ¿va? Porque ahí hay una injuria, una difamación por injuria. Porque está diciendo que es una quitamarido, ¿sí? Y hay como 2 o 3 veces que han puesto esos
esos letreros ahí. Linda, yo no sé por qué se enojan que les quiten al marido, un favor nos hacen. Pues sí, si el marido ya no se anda con otras, que no quiere estar con ella, ¿no? Exacto, es lo mismo que yo pienso. Pero hay mujeres que pelean al hombre. Sí, Kevin. Una querella solamente ya se lleva a través de un memorial, ¿no? ¿Cómo dice? Una querella se puede hacer llegar a través de un memorial por escrito, ¿no? Sí, tiene que hacerse por escrito. Y es un tipo de memorial, ¿no? Sí. Porque, bueno, la denuncia es, a veces la persona no acude a la policía o no acude directamente al Ministerio Público, sino que ella trabaja a través de un memorial su denuncia que posteriormente presenta al Ministerio Público. Pero en este caso la querella es un escrito, ¿no? Donde lo único que va a variar es la fundamentación, o sea, el artículo en el cual se está fundando para presentar la querella y que el otro, la denuncia va dirigida al MP. En este caso, la querella va dirigida al Tribunal de Sentencia. Leida, disculpe, una duda. Uh-huh. Por ejemplo, difamación dice que es algo que no es cierto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo conozco el caso de una mujer que era la amante de un hombre y los grabaron y publicaron. Y ella fue a poner una denuncia por difamación y le dijeron que no procedía. ¿Cómo sería el tipo de demanda en este caso? Porque, o sea, es algo de ella que lo hacen público sin el consentimiento de ella. ¿Cómo sería? Sí, o sea, es lo que decíamos, ¿no? Si es cierto. Pues aquí lo que le resolverían es que en el caso de, porque ahí es una difamación, ¿no? Si lo hicieron a través de las redes sociales, estamos hablando que va a llegar a una gran cantidad de gente. Entonces, si bien es cierto, los elementos se dan como delito de injuria, por el hecho de la cantidad de gente a donde va a llegar esa información, pasa a ser difamación. Pero si esa difamación, digamos, la parte agraviada, no puede probar que no sea cierto. ¿Cómo no va a probar si hay un video que la señala de que anda con el hombre? Entonces ahí, aunque ella planteó la querella y no es procedente, ¿va? Lo más que puede pasar es que le digan que no le van a dar trámite. Gracias, Leida. Bueno, veamos. Alguien preguntó aquí. Sí, es que la injuria ese es el objetivo, ¿no? Ir en contra de la imagen, de menospreciar. Es como que alguien, cuando nos referimos a una persona que cojea, ¿no? Allá va el cojo. Y cuando queremos desprestigiar a una mujer que porque nos cae mal, allá va la puta, ¿va? Aunque la que esté diciendo sea más puta que la otra. O prostituta. ¿Cuánta verdad hay en su boca, licenciada? Entonces, eso sí es cierto, Linda. Esas cosas, sí, mire, hay muchas cosas que, como le digo, para que podamos utilizar nosotros la difamación, lo vamos a tener a través de la cantidad de gente que se va a enterar de esa información. Sea calumnia o sea injuria, o sea que estamos señalando a una persona en la comisión de un hecho delictivo a grandes cantidades de gente a través de la televisión, a través de aquí, a través de allá. Entonces estamos hablando de difamación. Si manchamos la imagen... Miguelito. Sí.
Sí. En determinado momento, imagínense que no sea cierto. Lick, buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, para poner una querella, se necesita algo. Por ejemplo, que me hayan difamado, que tenga yo alguna calumnia y quiera poner la denuncia, ¿no? Sí, o sea que por eso les digo, tal vez va a ser la diferencia entre querella y calumnia, perdón, entre querella y denuncia. Al presentar esto, tenemos que estar seguros que hemos sido objeto de un delito de calumnia o injuria o difamación. Porque no podemos presentar una denuncia ante el Ministerio Público en el caso de la comisión, de que se nos esté señalando, o aquí, que se esté señalando a alguien en el cual pudimos haber participado y que posteriormente vengamos y presentemos una querella ante el tribunal porque nos están calumniando o nos están difamando. Entonces, para presentar una querella o una denuncia, tenemos nosotros que tener la certeza de que los hechos que vamos a colocar en la denuncia o en la querella son ciertos. Ya los tenemos comprobados de alguna manera. Si a mí me dicen que, ay, es que esa mujer no se pone vestido, solo pantalón, porque voy a ir yo a querellarme al tribunal si es cierto, yo solo pantalón uso. Entonces, son cosas que a la larga, si nosotros en determinado momento, en el caso de la injuria que nos toca como afectados probar, si no tenemos esas pruebas, entonces mejor no querellemos. Cualquier acción legal que vayamos a tomar, tenemos que estar seguros que lo que vamos a ir a hacer es lo correcto. ¿Ya? Ligda, y en caso de un menor de edad, ¿qué puede poner su querella? Bien, mire, el derecho, el derecho de los niños, niñas y adolescentes hoy en día, en cuanto a considerárseles que son sujetos de derecho, ellos pueden acudir solos a presentar. Bueno, es que la querella tiene que ir, no es solamente uno, tiene que ir auxiliado por un abogado. Entonces, en ese caso, si va a auxiliar con un abogado, aunque él como menor de edad va y lo plantea. Es sujeto de derecho, dice ahora los derechos del niño. Por lo tanto, él puede actuar solo, sin acompañamiento del padre o la madre. Gracias, Lick. Y o sea que para ir a poner yo una querella necesito con un abogado. Sí, tiene que ir auxiliado. No puede ser solo así. Es un poquito más formal. Tal vez... Sí, Ángel. Perdón, la querella es más formal que la denuncia. Sí, pero para que yo les hable ya con certeza, creo que el día lunes voy a tener aquí mi código procesal para que veamos cuáles son las diferencias que tiene la denuncia. Prácticamente yo ya se las di, ¿verdad? Pero para que quede más claro y tengan ustedes un fundamento para que lo busquen a la hora de que ustedes consideren que es necesario saber un poquito más, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno, hay cosas que aunque parezca que yo las manejo, hay cosas que no las trabajo.
Entonces hay procedimientos que pues yo me he dedicado a más a cuestiones, por ejemplo, de tipificaciones, procedimientos dentro de la competencia en la cual el juzgado donde yo trabajo tiene. Pues algunas otras cosas yo tengo conocimiento, pero no tengo conocimiento, pues no certero, ¿verdad? Pero que yo les hable hasta con fundamento. Entonces tengo que verificar mi código para darles una información veraz y que después no me vayan a estar querellando. Todo esto hay que verificarlo. Bien, entonces vamos a terminar aquí. Yo quiero que me hagan un favor, porque no estará enfermo Juan Carlos. ¿Sabe ustedes algo? No, Lita, no sabemos nada de él, pero hemos estado hablando en el grupo y él, por lo visto, no ha respondido nada. No, ¿verdad? No, Lita. Pero lo Solo vamos a ayer contactar. escribió ahí que de la huelga, pero solo un ratito habló de que había, si nos uníamos para hacer una huelga, pero de ahí ya no volvió a escribir. Bueno, esperemos que esté sin novedad, ¿verdad? Y con mucha salud. Si ustedes pueden comunicarle a los compañeros, porque prácticamente iniciamos las primeras clases con más de 50. Ahorita solo hay 32. Es muy difícil a la hora de estar con la asistencia. Entonces, yo considero que esto es el ser consciente de cada uno de ustedes, primero para aprender y segundo para ser justos a la hora de los exámenes, ¿verdad? No solamente venir a sentar